Buenas, buenas. Bienvenidos al tercer día de esta edición de UNSA Diseño 2024. Mi nombre es Aus Sosa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan. Esperamos que hayan estado disfrutando de estos primeros 2 días con las charlas tremendas que tuvimos. Pasamos de todo, ¿no? Totalmente. Tipografía, fotografía, animación, efectos especiales, un montón de cosas. Totalmente. Y no es nada, es solo el comienzo, así que quédense porque se vienen muchísimas cosas más todavía. Les recordamos que como todos los días vamos a estar sorteando 6 cursos de doméstica, así que quédense hasta el final, estén atentos porque al final de todo el stream anunciamos a los ganadores, pero estén atentos para participar. Y bueno, hoy venimos con una de las charlas más esperadas, en toda esta edición, ¿verdad? Bueno, recuerden que en todos nuestros streams tenemos una temática de Q&A que es dejar todas sus preguntas acá abajo en el chat, que vamos a estar respondiendo absolutamente todo, ¿verdad? Al final Sí. vamos a contestar todas las preguntas que Exactamente. Bueno, ¿qué decirles? Los mejores proyectos tienen los mejores resultados cuando hay un buen trabajo en grupo, hay organización y, bueno, los más indicados para contarnos estos son los chicos de Not Real, que, bueno, nos van a estar dando cátedra el día de hoy con su charla Proceso Creativo como Cultura de Trabajo. Y, bueno, acá tenemos a Milton y a Max, que, bueno, nos van a estar presentando absolutamente todo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, acá estamos, con mucho entusiasmo. Hola, hola. Buenísimo. Muchas Era parte gracias. del brief que teníamos, decir hola con mucho entusiasmo. Me parece perfecto. Bien, Bueno, listo de la lista eso. ¿qué decirles? Muchas gracias por estar acá, por darnos esta oportunidad, la verdad, por sumarse al proyecto, nos viene de 10 y estábamos muy interesados en aprender de ustedes un poquito, estábamos muy ansiosos de conocerlos. Sí, y bueno, Así que, significa un montón para todos, así que bueno, Realmente. este es su momento, le dejamos el stream para ustedes. Ahora es suyo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me voy a presentar, más allá de que nos presentaron. Mi nombre es Milton, soy uno de los fundadores y director creativo de Not Real. Y acá conmigo tengo a el señor. Max D'Angelo, soy Executive Producer acá en Not Real desde Madrid, que es donde estamos, con Milton, que son los headquarters de Not Real. Así que bueno, tenemos una hermosa presentación para ustedes en la cual les vamos a ir contando un montón de cositas de cómo trabajamos, quiénes somos y qué hacemos. Y primero vamos a empezar con el reel del estudio para que tengan como una visión general de lo que hacemos para los que no nos conocen. Así que ahí vamos. Nos aplaudimos solo nosotros. Bueno, nosotros somos Not Real, somos un estudio creativo de diseño enfocado en dirección de arte, CGI y animación, con oficinas en Madrid y en Buenos Aires, como el amigo Max acá nos comentó recién. Esto es un overview de algunos proyectos, algunas cosas que estuvimos haciendo durante los últimos años. Van a encontrar un mix de muchas cosas, hay fotografía, hay 3D, hay animación, hay tipografía, hay un poquito de todo y siempre muy colorido y muy playful. ¿Qué hacemos? Creamos contenido visual impactante que ayuda a las marcas a interactuar en el mundo actual, comprendiendo y transformando las tendencias visuales contemporáneas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros sentimos que a la hora de interactuar con las marcas intentamos darle un input actual y ayudarlos a interactuar con los mercados de hoy en día, dando siempre como nuestro granito de arena y ayudando a todo eso. ¿Qué buscamos? Nuestro objetivo es crear el mejor contenido creativo posible dentro de las posibilidades y las limitaciones de cada proyecto. Eso es algo que vamos a indagar un poco más, pero obviamente todos los proyectos tienen como unos márgenes y una limitante y dentro de ese mundo nosotros nos manejamos e intentamos hacer lo mejor que se puede. Y en un mundo ideal, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es llevar alegría y color al mundo, elevando los estándares del lenguaje visual universal. Creemos en la colaboración y en el esfuerzo en equipo, nos esforzamos mucho cada día, fomentamos una cultura libre de ego, creemos que la calidad del proceso es igual a la calidad del producto y sentimos que nuestra versatilidad es nuestra fortaleza. Hoy vamos a hablar de nuestro proceso y cuál es nuestra visión para realizar un proyecto de principio a fin. Entonces vamos a indagar un poco de todas las etapas que tiene un proyecto. ¿Por qué no? Una animación para ir cortando y que no sea todo texto, porque siempre es lindo.
Y cada proyecto es único y como tal tiene sus propias necesidades y complejidades. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a utilizar estos 3 proyectos que son el de Nike, Gumball, el de eBay y el de Microsoft Loop, como para ilustrar un poco todo nuestro proceso de trabajo. Entonces vamos a comenzar como en nuestra presentación, es mostrando estos 3 proyectos y luego de esto vamos a ir haciendo un breakdown de cada una de las etapas en general que fuimos haciendo a lo largo de, de estos proyectos como para que se entienda un poco mejor. Este es el proyecto de Nike. Este lo llevo muy en el corazón, creo que es uno de mis proyectos favoritos del estudio. No necesariamente fue el que mejor la pasamos, ahora vamos a indagar. Fue muy difícil hacer este proyecto, fue un timeline muy complicado, pero el resultado fue muy lindo y los premios no son importantes, pero ganamos uno de los que Max tiene atrás con esto, así que también nos dio unas pequeñas alegrías. Así que vamos a ver el proyecto. Este es el siguiente, que es el de eBay, Authenticity Guarantee. Este fue un proyecto de mezcla de live action con CGI, todo junto y podemos verlo. En vez de que yo lo describa, va a ser más divertido. A is for Authenticity Guarantee. Let's get into it. B is for buy with confidence from brands like Bottega, Balenciaga, and can't forget Chloe. We should also definitely mention Gucci and Goyard. So how about we dive into the details? I is for inspecting the leather, the logos, the chains, the snaps, the zippers. Ooh, wait, let's say that for Z. Just keep your eyes on that little blue check mark. That's how you know it's legit. M is for measuring every last millimeter and whatever smaller than a millimeter, because NO detail is too small. P is for Prada. Q is for quality control. R is for easy returns. S is for stitching that's as straight as if Coco sewed it. T is for tags with all the details. U is for unlimited options. V is for Valentino. Child. What's left? XYZ. You bet eBay examines your zippers. And that is the A through Z for AG. Y por último tenemos el proyecto de Microsoft Loop. Este fue el primer proyecto que hicimos con Microsoft y hoy en día ya hay muchos que hemos hecho, pero de nuevo, este es uno de mis preferidos, así que espero que les guste. Bueno, estos son los 3 proyectos que los mostramos de forma ilustrativa para poder seguir como con nuestra charla. Y algo importante es que más allá de sus diferencias, el proceso y la cultura de trabajo fue siempre la misma a la hora de desarrollar estos proyectos. ¿Por qué no? Una animación en el medio, porque siempre ilustra y es lindo. Y lo que vamos a hablar hoy es de las etapas de un proyecto. Nosotros tenemos como varias etapas clave en general para hacer un proyecto. De nuevo, vamos a ir hablando y vamos hablando que hay algunos momentos que cambian un poco, depende de las necesidades del proyecto, pero básicamente todo siempre es de alguna forma parecida. Tenemos la etapa 1, que es la preproducción, luego tenemos el desarrollo creativo, el diseño, la animación, el merge y la postproduction, y por último, la publicación. Vamos a iniciar con la preproducción y para eso le vamos a dar lugar al amigo Max, que está acá con nosotros, para que siga con nosotros. Muchísimas gracias, Milton. Bueno, preproducción. Sí, vamos a decir que es una preproducción, vamos a decir que es el génesis, desde donde nace.
un proyecto. Y esto van a ser cosas que tienen que ver con proyectos comisionados, como se les llama, que serían proyectos que están encargados por un cliente. Pero también hay muchas cosas que tienen que ver de esto, que es para cualquier proyecto que uno haga, para que por lo menos se le pueda trazar una hoja de ruta a esos proyectos, ¿no? A esas ideas que uno tiene. Lo primero es un brief y una lista de entregables, entre otras cosas, y ahora lo voy a describir. Después hay que definir un timeline, que todo esto va a generar lo que se llama scope de trabajo, ¿no? Y el armado de equipo, que es lo que de puertas adentro nos permite no solo habilitar ese timeline y realizarlo, sino que también organizar en qué momento se arrancan y se terminan ciertas cosas que también delimitan con el cliente hasta qué momento se pueden dar feedback de ciertas cosas. La próxima slide, por favor. Perfecto. Bueno, esto es un ejemplo de un brief. Briefs hay como tipos de cantantes en el mundo, un millón. Pueden ser más concretos, menos concretos, y eso es lo que también traemos acá para que vean. Esto es un brief que es mucho más concreto, que es justamente el brief de Microsoft Loop. ¿Con qué me refiero a concreto? Primero, entender bien cuál es el objetivo de la pieza que se está haciendo. ¿Es una pieza que se va a traficar, comercial, o es una pieza que va a vivir en algún espacio del ecosistema del cliente, como su propio website, sus propias cosas? Y esto es importante porque eso va a generar limitaciones en los tipos de assets que se van a generar, pero también en qué se va a contar, más allá de lo que se va a ver. También un brief concreto tiene que tener, como vemos ahí, los Key Story Takeaways. A veces cuando es producto físico también lo que se usa es como una regla de beneficio y algo que se llama RTB o RTV en inglés, que es lo que básicamente habilita que ese beneficio exista, ¿no? Y eso es lo que también se tiene que comunicar. Es una cosa muy clínica, digamos, pero son cosas muy importantes porque van a determinar lo que se está creando más allá de lo artístico, ¿no? Y también un guión puede estar disponible o no. Y otros que son más abiertos y más desde lo de diseño, que yo digo como que es más de referencias, donde, por ejemplo, hay un producto que se sabe que se tiene que hablar de, pero más que hablar se tiene que mostrar, se tiene que engage a la gente que lo va a ver desde un lado más visual. Esos dos tipos, para decir millones de tipos de brief, van a determinar cómo va a ser el pace de este timeline que vamos a empezar a generar. Por supuesto, el timeline también tiene un par de cosas que son claves. Los timelines generalmente siempre están buenos hacerlos en Gantt. Gantt es esta forma de hacer, de visualizar el tiempo, porque el tiempo está bueno visualizarlo de esta forma más que de una forma escrita. Hay muchas consideraciones acá, como cosas que tienen que ver con el Project Award, que por ejemplo, cuando se confirma el proyecto, cuando hablamos de comisionados, y hay un montón de cosas técnicas que no vamos a hablar, que tienen que ver con cómo se sucede un scope of work y todo eso, pero sí lo importante del timeline es que queden delimitadas las fases, ¿no? En un proyecto que es más concreto, las fases van a ser más claras, ¿no? Mood boards y style, para entender cómo se va a ver, el storyboard para entender cómo vamos a contar a nivel tiempos y a nivel mensaje, el diseño, que es cómo se va a terminar viendo, y la animación después. Y en el medio van a haber rondas. Nosotros trabajamos tratamos de que sea un esquema de semanal, en donde después al cliente, dependiendo de los tiempos, se le da 24 48 horas para hacer feedback consolidado. Por consolidado decimos que lo que queremos es recibir una sola fuente de la verdad, digamos, con respecto a qué hay que hacer o qué está bien o qué está mal, qué hay que ajustar. ¿Sí? Pues si no, generalmente cuando uno trabaja con clientes no es una persona, es todo un equipo del lado del cliente, y consolidarlo ayuda, pero muchísimo. Después tenemos proyectos que no solo son más complejos por volumen, sino porque también tienen distintos tipos de técnicas. En este caso, por ejemplo, el ejemplo de eBay, como Milton comentaba, es un proyecto que no solo es mixed media desde el output, sino que desde el génesis también iba a haber un shoot, y como vemos, la primera parte del timeline es todo lo que es la parte creativa y de producción de la filmación. Pero debajo vamos a ver todo lo que tiene que ver con el diseño y CGI, porque hay cosas que se trabajan en tándem. Y después las reviews. Esto es para que esté bien claro. Acá lo importante en los timelines es que los milestones y las etapas estén bien claras dónde empiezan y terminan, porque son tu as bajo la manga en el momento que los proyectos empiezan a tornarse un poco más complejos, porque viene un feedback tardío,
o algún problema de esos. Podemos pasar a la próxima slide. Y después lo importante también es entender las estructuras donde trabajamos. Lo mismo que dije con lo de los briefs. Hay tipos de estructuras como cantantes en el mundo, más hoy en día, pero es importante delimitar para qué es una estructura. ¿Es para ver quién es más jerárquico, quién está más arriba que quién? No, es para entender cuál es el rol de cada uno en este juego, en este game. Y nosotros tenemos un pilar de equipo ejecutivo, que es el que básicamente toman decisiones de negocios y mantienen la cuestión más macro con el cliente. Después tenemos un equipo de dirección, que es el que se encarga de gestar, transformar esos briefs en acciones y en acciones que tanto sirvan para el cliente como para nosotros desde una cuestión de portfolio. Y después un equipo de producción, que es el que se encarga de que esas cosas se vayan haciendo en el tiempo que ya se determinó antes. Pero básicamente esto es importante porque delimitar los roles y responsabilidades no es una cuestión de limitar a la persona, sino que cada uno entienda a quién reporta, y no por una cuestión de reportar, sino de cualquier duda que surja o cualquier cosa que pase en medio, esa persona sabe a quién tiene que recurrir, pero también para entender que cada uno en este esquema tiene un instrumento que tocar o tiene un rol para que esa melodía suene armónica y a unísono. Así que bueno, básicamente esto es como cómo comienza un proyecto y cómo cada uno toma un rol dentro de esta orquesta para después, obviamente, empezar a tocar la partitura, que Milton nos va a contar cómo se genera. Me encantan mis metáforas. Me encantan tus metáforas, podemos seguir con el esquema musical y los cantantes a partir de ahora. Muchas gracias, Max. Voy a seguir adelante con la parte 2, el desarrollo creativo. El desarrollo creativo lo vamos a dividir en 3 partes: concepto y referencias, storyboard y moodboard. Inicialmente, muchas veces del lado del cliente nosotros recibimos algunos moodboards de referencias, que está buenísimo recibirlo para nosotros también poder entender un poco mejor cuál es lo que está esperando el cliente o cuáles son sus metas visuales a la hora de empezar a desarrollar las cosas. Luego, eso es algo que a veces nosotros recibimos. Luego está la etapa de storyboard, que para nosotros es como súper importante y es donde nosotros empezamos a trabajar en cómo contar la historia, básicamente cómo contar la comunicación. Se van a dar cuenta que en muchos de los storyboards que nosotros trabajamos ya hay como una primera pasada de diseño. Estamos pensando en los layouts, en los pesos que hay gráficamente, cómo se utilizar la tipografía, etcétera. Este es un fragmento del video de eBay en el cual, tenemos una parte tipográfica y tenemos todo un esquema de lo que está pasando. Y este es un ejemplo de cómo se ve este storyboard que vimos anteriormente en acción en un resultado final. Entonces voy a hacer como un back and forth. Acá tenemos How about we undress the process. Este era un storyboard viejo inicial y luego cambió la tipografía, creo que a último momento. Entonces mostramos una de estas carteras Balenciaga. Luego teníamos un close-up, teníamos uno de los iconos, todo, y esta era la forma en la cual se veía finalmente. Este es otro ejemplo de storyboard. Este es el storyboard que creamos cuando hicimos el proyecto de Loop. Como estaba contando, muchas veces cuando nosotros creamos el storyboard ya pensamos en la historia a nivel general, básicamente, cómo va a estar contado, los pesos en el plano, cómo vamos a mostrar la aplicación y cuál va a ser todo el flow que vamos a tener acá. Una vez que el storyboard está aprobado, o al menos una parte del storyboard, empezamos a diseñar cuadros específicos. Se van a dar cuenta que nosotros no necesariamente diseñamos de principio a fin, sino que elegimos fragmentos para empezar a diseñar, que a veces son los que capaz que pueden llegar a tener más complicaciones o los que pueden tardar más en animación. Entonces, dependiendo el pipeline o las complejidades que tenemos, priorizamos esas etapas primero. Y luego, ¡tarán!, todo terminado. Entonces, básicamente lo que decimos es, esta es la historia y así es como se va a ver. Junto con el storyboard, como nombraba inicialmente, nosotros trabajamos con moodboards. A veces trabajamos con moodboards más generales y a veces vamos a moodboards mucho más específicos. Por ejemplo, este es un moodboard del proyecto de Microsoft Loop. Entonces, este era un generic moodboard de look and feel, de cómo nosotros estábamos persiguiendo que se tenía que ver todo. Era fresh, pop, organic. Entonces, teníamos un poco la idea de utilizar formas un poco más abstractas, el uso del color con los gradients y cómo iba a estar todo. Pero a continuación, bueno, este es uno más general también del mismo proyecto, pero por ejemplo, este es un moodboard más específico que creamos para el proyecto de Nike, donde van a ver que hay algunos cuadros del storyboard diseñado con referencias específicas
relacionadas a ese pic específicamente, uso de color o etcétera. Lo mismo pasa acá en este de eBay. O aquí. Llegamos a la etapa número 3. Todo esto es parte de nuestro proceso creativo, brainstorming y todo lo que nosotros vamos creando. Y en la etapa de diseño, obviamente, tenemos varios momentos. Tenemos una etapa de color key, que a veces se hace, a veces no. Tenemos una etapa de R&D, exploración, que a veces se hace, a veces no. Como contaba Max, todos los timelines o los procesos con los clientes a veces son distintos y hay muchas veces que este proceso vale la pena hacerlo o no, dependiendo también los timelines que estemos haciendo o si hay también alguna necesidad específica. Y luego tenemos el diseño de los cuadros específicos. Una vez terminada la etapa de storyboard, comenzamos a trabajar en un mundo ideal, en un color key del video para luego ser aplicado en CGI. Este, por ejemplo, es un ejemplo del color key que realizamos para el proyecto de eBay. En este caso, el color key fue muy importante porque, como veníamos contando, el proyecto de eBay fue una mezcla de live action con CGI y todo. Entonces, la realidad es que teníamos que entender cuál iba a ser el esquema de color de todo el video desde muy temprano. ¿Por qué? Porque en el shooting, una vez que está hecho, es muy difícil cambiar todo lo que hay que hacer. Entonces, nosotros queríamos tener una perspectiva global de cuáles eran los cuadros en CGI, cuáles eran los de live action y cómo el color a lo largo de toda la pieza iba a funcionar. Entonces, en este caso fue como muy importante para nosotros. Según el proyecto, durante la etapa de storyboard, a veces también trabajamos en un R&D, o sea, sería como una exploración de cosas que podrían llegar a funcionar a lo largo del video. Y más cuando de repente hay cosas que no son muy claras, ni del lado del cliente ni del lado nuestro, de a dónde queremos llegar. Entonces, esta etapa de exploración nos ayuda a descubrir cosas y también salen nuevas ideas que capaz que pueden ser utilizadas en el video también. Esto es un ejemplo de unas exploraciones que hicimos para el proyecto de Microsoft Loop. Y lo lindo de esto es que esto empezó acá y acá hubo algo que al cliente le gustó y esto se terminó transformando en uno de los cuadros claves del proyecto tras una de las rondas. Esta exploración fue lo que le inspiró. Estas fueron algunas de las exploraciones que hicimos del icono de Loop, que luego se transformaron en este cuadro específico del video. Y también algunas exploraciones de la parte inicial del túnel que teníamos, que luego se transformó en esta etapa del video. El proceso de un style frame pasa por varias etapas antes de llegar a su ronda final, y eso es lo que vamos a ver ahora un poco más a fondo. Esto es como una simplificación muy, muy rápida de todo esto, pero empieza desde un sketch, luego tenemos los primeros pasos en 3D, y luego, bueno, va evolucionando. Pero vamos a indagar un poquito más. Y algo también de lo que les queremos mostrar hoy es cómo trabajamos nosotros con un equipo. Nosotros comúnmente en los proyectos hay un equipo grande, hay muchas personas involucradas, y lo que nosotros, parte de por lo menos mi trabajo hoy en día como director creativo, es trabajar con el equipo. Cómo trabajamos en el día a día con el equipo para que los proyectos vayan avanzando. Entonces, acá van a encontrar algo que yo lo mostré antes, que probablemente suene familiar, que es el Mood Board este 2.0, que uno de los motivos por los cuales nosotros los creamos es que ayuda a guiar al cliente en cuál es nuestra visión del proyecto y hacia dónde queremos ir, por ejemplo, con este cuadro específico, pero a la vez es el brief inicial que va a tener el diseñador de turno que va a estar trabajando en este frame específico. Entonces, luego de eso, nosotros recibimos un primer work in progress. Se trabaja en el día, al final del día se deja un work in progress, y todos los días lo que hacemos es dar un feedback para seguir construyendo y seguir trabajando en esta escena. En este ejemplo queríamos que haya, no sé, otra textura para el cuero, queríamos ver como alternativas de la cadena de oro, queríamos estar seguros de que esto como iba a estar en diferentes formatos que funcione. Entonces, nada, se siguió trabajando en el PIC hasta llegar a este resultado final. Lo mismo pasa con esta habitación de Loop. Estos fueron diferentes instancias del proceso diarias que fue evolucionando este style frame desde el día 1, que vamos a ver acá, a continuación, no sé, día 4, luego llegamos a un punto donde más o menos estaba funcionando y empezamos a ir a referencias específicas. Estaría bueno utilizar una silla de esta manera, estaría bueno utilizar una lámpara aquí de esta manera, esto, lo que sea, agregar una luz aquí, una luz allá. Y el proyecto siguió evolucionando, entonces empezamos a pensar en cuáles eran las diferentes ideas que teníamos en cuanto al uso de la luz, algunos elementos extra, y así fuimos pasando rondas y rondas hasta llegar al style frame final. Entonces van a ver que los style frames llevan mucho tiempo y mucho trabajo desde el minuto 1 hasta el final de cada uno.
Algo que es muy importante, y Max esto lo tiene muy en claro cuando estamos armando un scope con un cliente, es que hay muchas pantallas para llenar y para eso hay que llenar muchos formatos de todas maneras. Entonces, usualmente esta es la forma en la cual nosotros trabajamos. Hay veces que se vuelve como muy inviable hacer el video 3 veces. Entonces, comúnmente lo que buscamos es un formato que a nosotros nos permita, desde un mismo render, que poder recortar todas las veces. Obviamente eso complica un poco el proceso. ¿Por qué? Porque estamos como diseñando en 3 formatos a la vez y tenemos que asegurarnos que realmente funcione bien en todos los formatos. Pero comúnmente ya lo tenemos aceitado y esto funciona, y de vez en cuando a veces necesitamos hacer algún frame más de una vez o renderearlo más de una vez para que termine de funcionar perfecto. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones. En este caso fue un poco más complejo porque las puestas tipográficas hubo que adaptarlas a cada formato. Y animarlas de nuevo. Y acá algunos diseños finales. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Cómo venimos? ¿Genial? ¿Se entiende todo? ¿Espectacular? Max me dice que sí, así que vamos a seguir. Podés Animación, complejizarla, probablemente. digo yo. Lo puedo complejizar, puedo hacerlo más difícil. Para la animación, estas son las 3 etapas en las cuales nosotros lo dividimos. Número 1 tenemos el animatic y el previs. Luego tenemos test de animación y la animación de las escenas específicas. Acá vamos a ver un animatic de lo que hicimos para el proyecto de Loop. La música es de referencia en este momento, del mood, de las cosas que nos gustaría, como cuál es el clima, y en base a eso luego se compuso una música específica para este video. Algo que es interesante del animatic es que van a sentir que es lento. Este Bormatic, animatic. Y esa es la idea. Si el animatic va muy rápido, en este caso, claramente cuando esto pase a animación no va a funcionar. Entonces lo que nosotros tenemos que abarcar es el tiempo intuitivamente y la duración de cada una de las escenas desde un momento muy temprano. También para saber si tenemos la cantidad de escenas necesarias, si lo que estamos contando se entiende en esta instancia. Porque realmente si en esta instancia no se entiende lo que vamos a contar, probablemente cuando pasemos a animación tampoco. Entonces ya es como una primera muestra de lo que vamos a estar haciendo. Luego este es otro ejemplo de animatic, que es más un animatic hecho en 3D de uno de los pequeños videos que teníamos del proyecto de Nike. Van a ver que obviamente a esto eran pequeños videos que luego nosotros hicimos un edit y la logística es distinta. Lo que hicimos acá fue plasmar algunos elementos claves ya para ir marcando el tiempo y el ritmo de lo que iba a ser la animación. Test de animación, eso es fundamental. En el proceso nosotros siempre intentamos de tener, cuando es posible, un tiempo para hacer algunos test de animación y empezar a descubrir cuál va a ser el mood del movimiento que va a tener esta escena. Esta escena no, digo, este video que vamos a estar creando. Y luego acá tenemos algunas partes del proceso del video de Nike que van a ver cómo fue evolucionando hasta llegar a su resultado final. Y esta es como una de mis escenas favoritas, que es como el proceso de animación completo de esto, fue como elemento a elemento, detalle a detalle, día a día, y empezamos con el elemento principal y luego el secundario. La idea de esta escena era empezar, bueno, uno de los elementos más fuertes en la escena obviamente es esta burbuja que nos iba a dar el tiempo, entonces por eso se empezó animando primero la burbuja, que es como el elemento que hacía elevar todo, y luego cuál era su interacción con la zapatilla. Y luego de eso empezar a jugar un poco con las animaciones, animaciones secundarias y con los overlapping de la animación principal también. Por último, en la etapa de animación, algo que está bueno, al igual que lo mostramos en la etapa de diseño, es cómo interactuamos con las diferentes personas que están en el equipo. Entonces, este era como el brief inicial de esta escena, en la cual algo importante de esta escena era, nosotros tenemos varios animadores en el proyecto, entonces, cuando a alguien le toca esta escena es importante entender qué pasa antes y qué pasa después, y cómo eso se va a conectar con la escena siguiente que probablemente la esté animando otra persona. Entonces, acá tenemos como esta primera ronda. Luego, este fue nuestro primer whip de animación. Luego de eso hubo mucho feedback, muchas cosas que nos gustaron. Fue una etapa del estudio. El tomate era nuestro momento, era nuestro corazón. Entonces, nada, estábamos hablando de que
nada, qué podemos hacer con la letra O, qué pasa con el twist de esto, cómo es el ritmo de lo que está pasando. Entonces pasamos a una segunda ronda de animation donde vemos que esto empezó a tener como un flow distinto. Y luego de varias rondas más, llegamos al resultado final de nuestra escena. ¿Cómo está pensado? La escena tiene un in que viene de la escena anterior donde se conecta con el icono y luego vuelve a caer y se vuelve a conectar con la escena siguiente. Merge y postproducción. Refinar lighting y shading es muy importante cuando estamos trabajando en un proyecto CGI. Rendering, of course, y compositing y color grading. Los últimos pasos son muy importantes para embellecer y unificar, como decimos acá. Entonces, estos últimos detalles, que es comúnmente cuando uno llega más cansado del proyecto, estamos llegando al final y uno ya, la energía no es la misma, es importante siempre darle un poco extra, porque eso es lo que va a hacer la diferencia final en los detalles que va a tener el proyecto. Este es un ejemplo de la cartera de Prada, del proyecto de eBay. Y algo importante de nombrar acá es que comúnmente con un render inicial es cuando nosotros ya pasamos a animation. Y en paralelo seguimos trabajando lighting y shading para luego unir todo. Rendering. No voy a explicar mucho de rendering, pero básicamente son muchas pruebas, error, muchas carpetas y muchos gigas de cosas que se renderean. Y computadoras que a veces dejan de funcionar en la mitad del camino. Eso siempre pasa. Render y Final Compositing. El render original de este video salió como bastante lindo, pero siempre es importante darle un final de color grading. Para nosotros es muy importante el color y estos finales, estos detalles finales de la saturación, los hues que queremos tener en cada render y contraste, son fundamentales como para que haya una coherencia a lo largo del video. Ya que todas las escenas son distintas y es difícil a veces mantener el mismo color de azul, el mismo color de rosa, el mismo color de verde. Y más cuando son tan coloridos es muy importante mantener esa equivalencia a lo largo de todo el video. Y luego publicación. Esto es como, creo que una de las cosas más importantes que tenemos. El portfolio es nuestra carta de presentación a la hora de conseguir nuevos proyectos y clientes, básicamente. Sin esto, el amigo Max, que es nuestro productor ejecutivo, no tendría mucho que hacer más que decir, hola, somos buena onda, dennos proyectos, pero es un poco más que eso, básicamente. Sí, terminaría diciendo, hola, soy not real, y lo cual en inglés suena como, pero no puede ser que no seas real, pero sí. Igual. Una cosa que quería mencionar sobre el tema de portfolios y eso, que ahora Milton lo va a hablar más en detalle, es importante, primero, tratar de construir eso cuando el proyecto está cerrado. También hay que entender si uno quiere subir todas las cosas como se hicieron o quiere hacer un director's cut porque prefiere hacer un highlight de las cosas más prominentes. Más allá de eso, el portfolio, ¿qué significa portfolio? En mi caso, también desde un lado de venta, significa página web, significa LinkedIn, significa Instagram, pero también significa, Behance, obviamente, pero también significa company intro, que es la forma que yo a nuevos clientes les mando una presentación nuestra en donde les mostramos de forma muy resumida, pero bien impactante, esos proyectos. Y eso es importante no dejarlo mucho tiempo porque te permite mostrar la versatilidad que tenés tanto en clientes como en skills de tu estudio, claro. Y después también para lo que sirve es para fidelizar con esos clientes, si bien uno trata de, por ejemplo, cuando lo publica en LinkedIn, cuidarlos y eso, también mantener esto de la comunidad, ¿no? Poner bien quién trabajó en qué, tanto gente permanente como gente freelance, que se note que ese craft fue construido entre mucha gente. Entonces, como la conclusión de esto es que nada vale el esfuerzo de un proyecto si al final no hacemos una buena presentación del mismo. Capaz que nosotros trabajamos mucho en algo y si no lo presentamos o no lo presentamos bien, probablemente todo ese esfuerzo haya sido en vano. Entonces, nosotros dedicamos mucho tiempo. No necesariamente a veces son director's cut. La verdad que estoy muy orgulloso de que comúnmente los proyectos salen bastante lindos del estudio, pero sí hay mucho trabajo en elegir cómo lo vamos a mostrar, cómo lo vamos a contar, cuáles son las imágenes más lindas. Cuando presentamos todo el portfolio de este proyecto, por ejemplo, de eBay, qué imagen va después de cuál. Entonces, es importante dedicarle tiempo a eso. Para nosotros los proyectos se terminan realmente cuando el proyecto está publicado. El proyecto ahí terminó nuestro trabajo cuando vio la luz y llegó al mundo, básicamente.
Mantener las redes sociales, como decía Max, es importante, es otro medio de comunicación para mostrar el trabajo que nosotros tenemos, en este caso en Instagram. Y por último, tenemos algunas conclusiones y algunas cosas que nos gusta compartir llegando al cierre de nuestra charla. Número uno es no casarse con ninguna técnica o estética. Me parece que eso es algo muy interesante porque, a ver, más allá de que hay un montón de gente que tiene un estilo y tiene una técnica en particular y eso le funciona y también está súper bien, yo por lo menos principalmente creo que es importante que en el mundo de hoy, y ya que los mercados y las tendencias cambian, cuando vos estás atado a algo, probablemente te sea muy difícil luego volver a incorporarte. Entonces, siempre mantenerse abierto y despierto y no casarse con nada. Así que esto es lo que nos dice el amigo acá, no te cases con nada. Número dos, siempre hay algo nuevo que aprender y eso viene de la mano con eso. No importa cuántos años lleves en la industria, 1, 2, 10, 15, 20, yo creo que si uno siente que no tiene nada para aprender, la carrera está terminada, entonces siempre hay algo que aprender, no importa lo que hagas. Me gusta cómo me estás acompañando, Max, con tus emojis. Amo este GIF, básicamente, del conocimiento. Ojalá sea tan fácil. Algo que aprendimos con los años es que la calidad está en todo el proceso. No hay un quality button en el teclado donde quality va ahí, así que es importante cuidar todo el proceso de principio a fin y eso va a hacer que las piezas realmente queden bien. Las piezas no quedan bien automáticamente si tienes un mal proceso. Esta también es importante. Puede fallar, no importa toda la preparación que tengas y todo lo que hayas hecho, siempre puede fallar, pero algo que rescatamos de este GIF es que si trabajas en el equipo es más difícil que falle. Si este muchacho tendría a sus amigos cerca, probablemente no se hubiera caído, alguien lo hubiera agarrado. Así que aprendió una lección este muchacho, creo. Y por último, responsabilidad, esfuerzo, respeto y orden, junto con el ingrediente secreto, que es ponerle amor a todo lo que uno hace. Y este es el final de nuestra charla. Y hay un QR. Dale. Obvio, por favor. Sí. Bueno, La verdad, chicos, ahora, bueno, la tremendo verdad, todo lo que dijeron, el laburo que hay por detrás que uno nunca se imagina, y cómo se piensa cada detalle, digamos, no dejan ningún cabo suelto. Y sí, algunas veces puede notar uno como, bueno, el simple movimiento de algo es así nomás, pero es muchísimo más laburo que eso y totalmente impactante cada cosa que han mostrado. realmente nos encanta todo posta, y me gustó mucho este concepto que tienen muy en cuenta de puede fallar, porque uno normalmente, viste, lo esconde bajo la alfombra y fingimos demencia de lo que falló, pero hay todo un esfuerzo por detrás, que por ahí, bueno, no sale, Sí, pero se tiene que tener hay que en cuenta elaborar. eso, sí. Y bueno, ahora vamos a hacer la sección de los Q&A y vamos a estar haciendo algunas preguntas que hemos preparado nosotras, además de la del chat, tanto en Twitch como en YouTube. Bueno, principalmente nosotros lo que nos preguntábamos es que, bien, o sea, trabajan con marcas que son tienen un posicionamiento muy grande. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para poder darle su toque de estética, pero también mantenerse fiel a La identidad de la identidad marca. de la marca? ¿Se guían del mood board que les manda la marca o cómo manejan ese equilibrio, digamos? Es una muy buena pregunta. Yo creo que esto es algo que lo charlamos mucho con Vale y todo, y como que al final del día creo que como la estética personal capaz que tiene, la estética del estudio, no personal, la estética capaz que tiene el estudio es algo que viene de la mano de la gente que participa en el estudio. Yo creo que lo más importante hay veces es ser fiel también a las cosas que a uno le gustan y cómo uno ve el mundo de alguna forma. Entonces, uno recibe un brief, lo importante es entender cómo funciona la marca de por sí, más allá de la pieza específica que uno tiene que realizar. Uno tiene que realizar una pieza específica, pero a la vez uno tiene que tener un entendimiento de cómo es esta marca para poder jugar con eso y básicamente poder ir poniendo su granito de arena o lo que a uno le gusta, ayudando a esa comunicación. O sea, porque si uno va directamente a decir, no sé, a mí me gusta ponerle muchos colores, pero no necesariamente es lo que necesita la marca. O capaz que sí, pero bueno, es el entendimiento de la marca, ante todo, de la marca principal y después de la pieza de comunicación que hay que hacer para poder ir
poniendo su punto. Y a la vez es eso, de ser un poco fiel a las cosas que a uno le gustan, básicamente, Claro. que creo que eso es la constante que se repite. No sé vos, Max, cómo lo ves. Totalmente, totalmente. También creo que, a referencia a la pregunta, también hay que entender que cuando uno empieza a armar una estructura, no quiero decir empresa, no quiero decir estudio también porque es como que uno lo arranca, pero cuando empieza a armar una estructura que va a depender de trabajo y todo, va también construyendo una identidad de eso. Y eso es algo que se construye como todos, ¿no? Hoy te gusta un estilo, mañana te gusta otro, pero lo vas construyendo también. Y nosotros ya al llevar, bueno, 7 años que se cumplen ahora, más allá de las carreras de cada uno individuales, eso también lleva a tener una coherencia desde cómo agarramos cada trabajo y también saber cuánto podés estirar cada oportunidad o proyecto que llega, primero por el tipo de cliente, segundo por el tipo de proyecto, pero también por lo que uno va a aportar desde el lado creativo, pero también desde el lado visual. Y también hoy en día un poco buscamos esas oportunidades y también las demandamos desde ese lado, como tener un poco ese comando creativo, más allá de que obviamente siempre hay una marca y un producto detrás, ¿no? Pero porque es lo que diferencia a Not Real de cualquier otra cosa. Y lo digo Not Real porque, para darles un ejemplo, que no es una cuestión de ser un partner técnico, ¿no? Yo puedo entender tu marca, pero yo también tengo una marca y una identidad. Y este es el diferencial. Claro, poder imponerse. Bueno, junto con esa pregunta también, Sí, queremos saber, así de curiosa, si se siente la presión cuando trabajan con estas marcas tan fuertes, tan reconocidas, o es como un proyecto más. claro, un día ¿Lo manejan más de la en el misma trabajo, sí, haciendo un trabajo para Microsoft. No, Como si nada. o sea, O hay presión. No, yo creo que sí, sí y no, sí y no. Yo creo que también es con el tiempo, no sé, yo creo que la primera vez que hicimos, como creo que al principio se sentía mucho más la presión, también por la falta de experiencia nuestra, obviamente con el paso de los años uno empieza a adquirir más experiencia y también las expectativas de uno, es cuando tenés la oportunidad por primera vez de trabajar con un cliente que capaz que uno anhela o que tiene ganas, obviamente tiene como ese nerviosismo o esa presión. Después con el tiempo se vuelve un poco más cotidiano porque pasa a ser algo de todos los días, es algo que todos los días, todas las semanas hay que presentar algo que esté bueno. O sea, este es el resultado final, pero para llegar a ese resultado final hay presentaciones todas las semanas de los proyectos donde hay que mostrar el avance, lo que hay que hacer y creo que de alguna forma te vas acostumbrando como a ese nivel de presión. No quiere decir que esa presión y esa exigencia de tener que presentar y estar a la altura está todo el tiempo, pero creo que como todo, uno se va acostumbrando y te vas acostumbrando a cómo lidiar con el cliente, cómo presentar, entender cuáles son las cosas que funcionan o no. Y eso obviamente le baja como el nivel de nerviosismo a cada uno, pero bueno, qué sé yo, siempre hay una cuota ahí cuando presentás algo por primera vez o lo que sea, que uno está como, sí, no está seguro si lo que hizo está bien, porque de nuevo es como más en las etapas iniciales. totalmente. Sí, Totalmente. sí, La yo experiencia para por agregar ahí. una cosa, Sí, sí, por favor. una cosa sobre la pregunta, eh, como primero y principal, sí, primero depende mucho también de tu experiencia a la hora de exponer o de defender una idea. Y defender no es porque alguien la esté atacando, sino porque la estás vendiendo también en cierto punto, o lo que estés mostrando. En la cuestión después de esta idealización de, viste, que un cliente, porque la marca es grande, tienen muchos protocolos o son muy formales y todo, es una idealización de uno. Viste, the grass is much greener on the other side, sería en inglés. Bueno, no necesariamente siempre es así. Y una de las cosas que yo siempre le digo a mis equipos, no solo acá, sino en mi carrera y todo, por haber transitado por muchos clientes y todo, que recuerden siempre que el cliente, cuando uno dice cliente, no es una persona, es un equipo. Es un equipo que también responde y está trabajando y tiene su propio cliente, que es su jefe, que es el jefe del jefe, y así sigue para arriba. Y cuando uno lo entiende así, lo entiende como un lado de colaboración, ¿no? Y suena un poco cliché decirlo así o vacío, pero la realidad es que esas personas también responden a alguien, tanto si te mandan un feedback que no te gusta y esto, y entender esa dinámica hace que no solo se bajen los nervios, sino que se pueda dialogar con ellos más allá de lo robótico, de proyecto, presentación, feedback. Empatizar desde ese lado, pero también darles la seguridad que uno puede comandar la creatividad del producto de ellos. Claro. Bien, Qué importante eso, porque por ahí uno no piensa que del otro lado está pasando lo mismo que pasa de este lado. totalmente. Es lo mismo, claro. También queríamos preguntarle, Sí. tienen un equipo bastante global ustedes, ¿cómo gestionan el tema del tiempo, de la coordinación? ¿Han tenido algún desafío en particular que se les complicó las Claro, diferentes zonas porque, horarias? no ¿Cómo sé, manejan eso? nosotros que somos de acá todos, algunas veces decís,
cuando nos juntamos, que no puedo. Entonces, ver ese equipo internacional, yo digo, es un laburo que hay que mantenerlo. Es complejo, fue también, de nuevo, creo que fue más complejo en los inicios, cuando todavía estábamos descifrándolo y más cuando el estudio fue creciendo y de repente habían prospectos con más cantidad de gente. Eh, Creo que la parte número uno fue nosotros como equipo, junto con Robert y junto con Vale en su momento y con Eugenia, era dedicarle tiempo, mucho tiempo nosotros también a entender cómo iba a ser nuestro proceso de trabajo y cómo podíamos optimizar el día a día. Y luego de eso, otra de las cosas que nos fue funcionando mucho es, en un momento encontramos un sistema, pero lo vamos evaluando el sistema cada 6 meses o cada menos, viendo cuáles son las cosas que funcionan o no funcionan, para seguir evolucionándolo. Nosotros trabajamos con gente en diferentes usos horarios, el cliente suele estar en otros usos horarios, no sé, por ejemplo, Microsoft, ellos están en la costa oeste, nosotros estamos en España, o sea, hay 8 horas de diferencia. Entonces, la organización es todo, setear cuáles son los tiempos y los momentos en los cuales vamos a tener contacto con el cliente y vamos a hablar, que el equipo sepa cómo es el proceso de trabajo nuestro, nosotros trabajamos daily, entonces todo el equipo todos los días recibe un brief o un feedback, trabajan durante el día, al final del día ellos dejan su work in progress y al día siguiente comienza el loop nuevamente. Y también trabajamos en plataformas colaborativas, como en este momento no sé, trabajamos mucho en Figma, entonces todos pueden ir viendo, todos van subiendo su proceso a un mismo Figma y todos pueden ir viendo en paralelo qué es lo que está pasando. Entonces de esa manera nosotros intentamos de mantenernos acorde. Y eso también ayuda porque capaz que si alguien trabaja en un horario distinto, puede ver tanto lo que se hizo el día anterior o lo que, o lo que terminó de trabajar la gente. Entonces, nada, es comunicación. Yo creo que la clave de todo es tener una buena comunicación y compromiso y eso va a ayudar. Y en el medio algunas cosas van a fallar y lo importante es detectarlas e ir evolucionándolas. Sí, algunas veces está en lo más simple, pero bueno. Acá, bueno, por producción me están tirando algunas preguntas. Un poquito más técnicas. Sí, que si ustedes usan Windows o Mac. Buena pregunta. Se usa un poco de todo. El equipo trabaja más con Windows porque trabaja más en CGI y obviamente placas de video y todo. El equipo de producción, dirección, trabaja más con Mac porque nos hace más cómodo decks y múltiples cosas y más transportable, pero a la vez trabajamos todos con todo, de alguna manera. Sí, y también otra, si es que probaron Blender o se dirigen a otros programas, a otros softwares. Mira, nosotros trabajamos con Cinema 4D. Yo empecé con Cinema hace muchos años. La realidad es que con Blender nunca dimos el salto. Capaz que alguno de los chicos del equipo lo ha usado. Nosotros en realidad trabajamos mucho con Cinema porque es un estándar del mercado de los clientes que nosotros trabajamos. Muchas veces los deliverables que tenemos nos exigen entregar files y los files en ese sentido a veces por exigencia tienen que ser Cinemas 4D porque los clientes grandes comúnmente tienen sus equipos internos que muchas veces parte de nuestro trabajo es realizar sistemas de diseño o piezas que son el inicio de algo que ellos continúan y lo siguen expandiendo, no sé, durante 1 o 2 años. Entonces, ese es el motivo por el cual el cinema. Creo que estamos en un punto en el cual los software 3D son todos bastante similares y si el día de mañana el estándar es Blender, era Blender, en su momento era 3D Max y luego cambió. Digo, creo que la lógica es bastante parecida para todos, por lo menos ese tipo de software. Sí, ir adaptándose. Totalmente. Sí, pero también para agregar en eso, Sí. no es el caso, pero me ha pasado en general en mi carrera y eso. Muchas veces cuando trabajas con clientes muy grandes y todo, en los ciertas production policies que vos estás sujeto para trabajar, requieren que los software que uno esté trabajando tengan su licencia activa, ese tipo de cosas. Entonces, depende que sea, algunas veces un open source puede llegar a generar algún problema o no. No es el caso que nos ha pasado, pero lo digo porque muchas veces pueden haber limitaciones así, sobre todo cuando uno trabaja con empresas grandes, son mucho más arcaicas, mucho más conservadoras y mucho más limitantes en algunas de estas cosas, por ejemplo. Claro, puede ocurrir. También queríamos preguntarles, nos dicen por acá, ¿cómo definirían lo que hacen como director ejecutivo y director creativo en pocas palabras? Si estudiaron específicamente para eso o fue algo que fueron construyendo en el camino. Esa pregunta es muy buena, básicamente. En mi caso particularmente, no, se fue construyendo en el camino. Como que, a ver, yo gran parte de mi carrera la hice trabajando, o sea, he hecho algunos cursos, pero no tengo como una formación profesional
típica y a los 20 y pico empecé a trabajar en una productora y así fue como empecé a aprender, con horas de vuelo básicamente haciendo. Yo empecé del lado de la animación y sobre eso fui como progresando a diseño, a animación 2D, animación 3D y como fui pasando por todo. Y luego me terminé convirtiendo en dueño de estudio junto con Vale, con Roy y con Euge, y cada uno de nuestros roles fue creciendo. En inicio el estudio era como mucho más pequeño, entonces mi rol era, o sea, junto con Vale dirigíamos, pero a la vez yo también animaba y diseñaba y hacíamos un poco de todo. Pero mientras que el estudio fue creciendo, uno va como adquiriendo un nuevo rol, en mi caso, del director creativo, por la necesidad. Y es una transición que la vas aprendiendo, todavía creo que la estoy aprendiendo básicamente, y es como... eh, para mí lo importante, digo, de cuando vas evolucionando en tu carrera y te requiere tener otra posición distinta es estar abierto y atento a cuáles son las cosas que uno tiene que seguir mejorando y aprendiendo sobre el camino. Eh, yo considero personalmente que soy un director creativo mucho mejor que hace muchos años y probablemente mucho peor que lo que voy a hacer dentro de un par de años. No sé, Max, cómo fue para vos tu evolución a... Igual lo hemos hablado, lo sé, pero te pregunto como si no Sí, no, supiera. no, no. Yo soy licenciado, a diferencia tuya, yo tengo un título Soy en licenciado en imagen y producción sonido. ejecutiva. No, llámeme licenciado, no. Justamente eso, o sea, yo estudié imagen y sonido, originalmente empecé como fotógrafo y en realidad me gustaba mucho la tele, voy a ser sincero, pero nada, estudié eso y la realidad es que donde más nicho de trabajo hay es dentro de la publicidad. Voy a decir algo que es verdad, o sea, cuando uno estudia cualquier carrera que tenga que ver con medios, no te explican ni tampoco sabes qué es la producción. De hecho, el productor en los equipos que teníamos en la universidad era la persona que se encargaba de juntar la plata, alquilar los equipos, esto y lo otro, la persona que sabíamos que no iba a aportar desde un lado creativo. Pero también después lo que termina pasando es que uno va encontrando la realidad de lo que estudió que tiene que ver con el trabajo. Y uno de los lugares donde más mercado hay es obviamente el mercado de publicidad y marketing. Y ahí es donde yo empecé, digamos, estoy hablando de 2010, cuando arranqué mi primer estudio de animación, se llamaba Peppermelon, creadores de Mima Luchetti, haciendo animación de personajes. Pero después también fui evolucionando otras cosas, como desde videojuegos hasta agencia de publicidad global, pues estuve viviendo en Londres también por eso. Eh, Básicamente es una experiencia, no es una carrera de un título. Y eso es lo que importa. Porque, como decíamos antes, él puede fallar, debe fallar, sobre todo al principio. Si no, no construís nada. Tiene que fallar. Y todas las decisiones que uno hace, de que hay que hacerse cargo, no tomarlas tan trascendentales. La industria hoy es así y mañana es otra. A mí me ha pasado viendo gente que de un día al otro, por ejemplo, lo habían puesto con roles como director de Meta. Y Meta se había anunciado hacía una semana, desde dónde existen los seniorities. Bueno, desde ese lado uno lo toma. ¿Qué puedo aportar yo donde me siento más cómodo? Y todas las vertientes de eso. A mí me gusta mucho armar equipos, yo siempre tuve muchos equipos grandes y todo eso, y coachearlos y eso viene conmigo, no con ser productor o algo por el estilo. Creo que también tiene que ver un poco con cómo es uno, de poder estar atento a todo y no solamente a una cosa, pero lo construye uno, no es tan determinante y, insisto, es una constante construcción. Sí, totalmente. Es todo un proceso, la verdad. Y Y es donde uno aprende más, ¿viste? Cuando salía a la Sí, cancha. a la calle, realmente. O sea, el afrontarse y chocarse con la pared, porque si no, siempre vivimos de la teoría y nunca de la acción, creería yo. Y yéndonos a otro lado, también queríamos preguntarles si ustedes están encargados de todo el sound design que tienen en los proyectos, o es un departamento aparte, o se dedican en esa parte también. Eso lo puede responder. Esto, mira, te lo dejo a vos, Max, así, mira. Obvio, porque es uno de mis grandes amigos de la estructura. Mira, nosotros tratamos de que sí, que nosotros tengamos el ownership de la música. Hay una cosa que pasa con la animación y con motion que van muy de la mano para el ritmo y la animación. Entonces está bueno tener control sobre eso, siempre basados en una referencia o algo del cliente. Si nosotros lo trabajamos con suppliers que trabajamos hace mucho y que trabajan algunos directamente con nosotros todo el tiempo, generando la música, mezclando las voiceovers si se tuvieron que hacer, que también las grabamos nosotros, ya se encarga el equipo de producción, que hace poco, por ejemplo, entregamos un comercial así. Lo único que a veces puede llegar a pasar con eso es que depende del cliente y depende del tipo de uso que va a tener las piezas que uno esté haciendo. Tiene que estar más en claro los derechos
o la licencia, digamos, sobre la música esa. En otros casos se puede trabajar con música de librería o con algo que traiga el cliente. En estos casos es como que hay una tendencia a eso porque también dicta mucho cómo va a ser el tempo y el clima de la animación más allá de la estética, ¿no? Y por eso tratamos de tener un control. Sí, nos gusta estar encima, tenemos una confianza muy grande de muchos años trabajando con estos suppliers que son músicos y ese dinamismo hace que se genere algo donde nuestra idea está ahí desde el momento uno, pero no somos músicos claramente, ya sería mucho, ¿no? Pero bueno, ¿podemos llegar a ganar un Grammy? Sí, sí, Todo es posible. podríamos llegar a ganar Obvio que un Grammy. sí. Todo es posible. Bueno, le tiramos una más y de ahí una general que tenemos para todos. ¿Tienen algún ámbito favorito para plasmar su creatividad por fuera del trabajo? No sé, comida, styling, algo de eso. Buena pregunta. En mi caso, yo creo que va cambiando con el tiempo y con los años. Como que me parece que está bueno encontrar un lugar por fuera de lo que es la parte laboral, como para encontrarse uno mismo con lo que le gusta, con lo que quiere hacer. Y puede estar vinculado con trabajo. No sé, yo me acuerdo que había en un momento, o no, había en un momento en el cual yo no dibujaba al principio de mi carrera. Y luego me empezó a gustar mucho, o sea, empecé a dedicarle tiempo creativo a dibujar, lápiz, papel, lo que sea. Y luego como que ese momento que para mí era un momento recreativo, lindo, de inspiración, lo terminé usando eh, laboralmente también. Pero no sé, hoy en día yo estoy con, no sé, mi hobby o la parte de inspiración cuento es más que nada tipo en la comida, específicamente la pizza. Estoy muy, muy metido haciendo pizzas. Ese es mi Debo flow. decir Excelente fuente. que no está canchereando, son fantásticas. Ah, Sí, te pegó la masa madre en la pandemia y la hiciste muy bien, sí. Ah, Y yo, increíble. de mi lado, por ejemplo, porque yo creo que creatividad aportan todos, porque solucionar un tema requiere creatividad, más allá que sea un keyframe o una respuesta o una mitigación de un problema. Yo, personalmente, la noche a mí me activa muchísimo, lo cual es un problema a veces para irse a dormir, eh, pero también encuentro que hablar solo, como si hubiera alguien escuchando de verdad, parece loco, pero como si estuviera hablando de acuerdo con ustedes. Yo fui profesor en universidades, entonces es como que me quedó una constancia de hablarlo de ese lado y imaginarlo como si fuese proyectándolo, pero no desde un lado de decreto que esto va a ser así, sino como para darle forma desde ese lado. A mí me resulta un montón eso, y justamente ahí hablando solo, pensando que hay alguien del otro lado escuchando o mirándome, es donde también sale la cuestión de recuestionarte lo que estás pensando, sea para lo que sea, ¿sí? Para una solución para un cliente, o cómo armar un armario, o cómo decorar mi casa. Totalmente Sí, de pero creo acuerdo. que la conclusión es muy importante encontrar un espacio creativo o un lugar de hobby o algo que a uno le gusta. Eso siempre te llena y te inspira por fuera de lo laboral y quieras o no, eso vuelve en forma de inspiración para lo que uno hace todos los días. Sí, Sí, totalmente, totalmente. es recontra importante. Soy culpable también de algunas veces hablar sola y materializar las cosas, aunque suene raro, pero totalmente. Todos nos negamos, lo No, negamos, no, pero no, lo no hacemos debería todos sonar igual. raro. Yo te lo digo porque yo de chico, cuando me preguntaban qué quieres ser, mi respuesta era conductor. Y me preguntaban de camiones, no, de televisión. Viene de ahí. Ay, creo que nos encontramos porque estamos en la misma, yo también. Así que bueno, yéndonos a la última pregunta en la general que le hacíamos a todos, es, si no son lo que son hoy, ¿qué hubieran sido? Y buena pregunta. Yo hubiera sido jugador de básquet. Yo fui jugador de básquet, pero no fui tan bueno y hubiera, no sé, jugado en la NBA. Estaría increíble. O creo que hoy en día podría tener una pizzería. Creo que esa sería lo que... Uy, sí. Pizzería. Esa me parece Planazo. buenísima. Increíble. Más pizzería. Cambio Sí, mi respuesta. Pizzería. Ok, lo sí, que anotamos. sí, porque lo otro lo fuiste. En mi caso, sí, yo de hecho justo Conductor de que me iba. televisión. Sí, no, eso de chiquito, después me agarró la vergüenza también. No, yo realmente, para ser sincero, yo me anoté la semana anterior a anotarme en mi carrera en psicología, yo quería ser psicólogo. Pero para ser sinceros, en cierto punto, si no fuese esto, a esta altura de la vida te digo que tendría un cafetín en una zona de playa, pero porque también uno lo dice a esta altura, ¿no? Pero Pero sí, no, Max, la psicología es algo que café y me encanta. pizza en la playa. Ya está. Me Chicas, encanta Y gracias por terapia. todo. tema. Encontramos nuestra Me nueva encanta. Yo, creo- vocación. yo,
Yo creo que acabamos de tener una revelación muy grande, un renegocio. Psicología, capuchinos y focaccias. Uf, Amé. suena tan bien, pero también. Bueno, Ah, ya estamos, bueno, llegamos a toda esta sección de Q&A y bueno, la verdad, ¿qué decirles? Muchísimas gracias por el tiempo, un honor, la verdad, y significa muchísimo para nosotros que sean parte de este proyecto, bueno, que somos todos Gracias de verdad por la estudiantes. oportunidad, chicos. Nos encantó aprender un poquito más de ustedes, de todo lo que hacen. Es una locura, de verdad. Así que esperamos encontrarlos alguna vez más, sea en el café con pizza, Sí, a donde sea, pero encontrarlos de nuevo alguna vez. así Muchas que gracias por la invitación a ustedes. Ojalá haya una próxima y cualquier cosa, por aquí estamos. Nos siguen en las redes sociales, escríbanos. Y de nuevo, un gusto haber participado de esto. Espero que haya servido y hayan rescatado algo. sí, un montón. muchas Muchísimas gracias a gracias. todos. Muchas Así que gracias. les mandamos un saludo enorme. Para ustedes que siguen ahí, vamos a un break muy cortito. No se vayan porque ahora seguimos con el segundo invitado. Sí. Tiene trabajos desde Adidas hasta Bizarrap, un montón de cosas. Mago Margoli llega en un momento, así que quédense ahí. Ey, prepárense un buen mate como tenía Max para poder seguir bien atentos a todo lo que se viene. Si yo desde Madrid puedo, ustedes también.